en este estudio que todos los miércoles llevamos del Evangelio de Lucas. Ha sido una gran bendición. ¿Cuántos se han gozado con este mensaje? Yo sé que sí, porque Dios me ha bendecido también. Dios ha bendecido mi vida. Con estos mensajes. Lucas 19, versículo 47. Limpieza del templo. Qué bendición, ¿verdad? Me gusta lo que Dios está haciendo aquí en la congregación. ¿Puedes revisar la transmisión a ver si está bien? Ok. Me gusta cómo Dios está trabajando con la congregación, porque el domingo pasado vimos la carta a la Odisea y vimos cómo es, y terminamos las 7 iglesias de Apocalipsis, y estamos, la idea es, si Dios nos permite hacerlo, terminar el libro de Apocalipsis, de estudiarlo, de compartirlo. Pero exactamente terminando las 7 iglesias el domingo pasado, el día de hoy el Señor va a hablar de limpieza del templo. Dígame si o no se le hace significativo. Todos estos 7 mensajes a las iglesias fue acerca de la limpieza del templo, la limpieza de la iglesia. Dios nos está hablando, y ahora corresponde exactamente corresponde esta porción de la escritura para hoy miércoles. Se va a gozar. Antes de leer, quiero que hagamos una oración. Cierre sus ojos, por favor. Señor, te agradecemos tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Señor, te pedimos que tú nos hables claro, preciso, Señor, hacia lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos oír, no palabras que endulcen nuestros oídos. Señor, queremos palabras que le den dirección a nuestro corazón, que le den pensamientos correctos a nuestra mente. Danos la revelación de Jesucristo. Señor, revélate a nosotros de tal manera que no nos quede duda que es tu palabra, que no es doctrina de hombre, que es tu palabra hablada a tu iglesia en este tiempo. Gracias, bendito Dios. En el nombre precioso de Jesús oramos y te agradecemos. Amén, Señor. Limpieza del templo de Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo 45. Dice de la siguiente manera: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, porque todo el pueblo estaba suspenso y no hallaban nada que, espérenme, matarles, que me salté un poquito aquí, bastante, ¿verdad? Versículo 48, perdón. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. El miércoles pasado vimos cómo Jesús se iba acercando a Jerusalén, y Jesús dijo palabras tales como: si conocieses el día que estás viviendo, el día de tu visitación, si conocieses este día que es para tu paz. El Señor
lloró y clamó por Jerusalén. Luego pasan esos hechos y luego Jesús entra al templo. ¿Y qué es lo que ve en el templo? En el templo ve puro interés humano, una religión que se había convertido en lugar de ser luz, se había convertido en un negocio para aquellos que dirigían la religión o que eran responsables de la palabra, eran responsables de llevar al pueblo de Israel a la presencia de Dios. Eran responsables de ministrar a Dios, de llevar a la gente al arrepentimiento. Pero luego esas personas que dirigían a Israel hacia Dios se vieron tentados por tantos bienes y tantos beneficios que había por el simple hecho de ser dirigentes de la religión judía. Entonces ellos empezaron a actuar no en honestidad y no en transparencia, no en justicia de Dios, sino que empezaron a actuar según sus intereses humanos, intereses egoístas, intereses de soberbia. De tal manera que con su boca Jesús le reprochó a ellos y le dijo: con su boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ellos ya no tenían un Dios más grande que ellos. Ahora ellos habían hecho un Dios diferente al Dios que hizo los cielos y la tierra, y ahora ellos habían hecho un Dios que se amoldaba a ellos y se ajustaba a sus intereses. De tal manera que ellos creían que Dios los estaba avalando como sacerdotes. Creían que ellos estaban agradando a Dios cuando ellos abusaban de la viuda y del huérfano. Fueron cosas que Jesús le reprochó a ellos. Qué engañados estaban. Y se parece un poco, un bastante a ese tiempo. Porque en ese tiempo creemos que le tomamos el pelo a Dios, o más bien hay algunos que creen que le toman el pelo a Dios, creyendo que Dios no va a tomar cartas en el asunto al respecto del mal manejo del templo. ¿Cuál templo? Dice la palabra que yo soy templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Nosotros en este tiempo, en términos generales, muchas personas que dicen honrar a Dios, honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. En lugar de ellos ajustarse a esta palabra, es más, esta palabra ni la leen ni la estudian, la van y la archivan por allá. Pero ellos creen que pueden ser cristianos siguiendo sus propias ideas al respecto de lo que es ser un cristiano, haciendo a Dios a su medida y a su conveniencia. Qué triste es esto, porque no hay nada de diferencia de en aquel tiempo ahora. Ellos esperaban que Jesús, que el Mesías apareciese. Era la primera venida de Jesús y era lo que estaba sucediendo. Ahora que está por llegar Jesucristo en su segunda venida, se está repitiendo exactamente la misma historia, donde muchos honran a Dios con su boca, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Yo me pregunto, un día anterior o ese mismo día estaban honrando a Jesús, ponían sus mantos, Jesús iba entrando arriba de un burro, iba sentado, iba Jesús entrando a Jerusalén.
y decían hosana al que viene en el nombre del Señor. Daban gloria a Dios, reconocían a Jesús como Mesías. Luego entra a Jerusalén y Jesús no es tanto el Jesús que ellos estaban esperando. Se dieron cuenta que era no el Mesías que estaba creado en sus mentes y corazones, hecho a su medida. Ellos tenían un Mesías según su conveniencia, tenían su religión según su conveniencia y a su medida. Ellos creían que iba a llegar un Mesías que avalara su religión, que los llevara a la prosperidad como nación, que los llevara a la prosperidad, que los hiciera gobernar, que los pusiera por arriba de las naciones. Pero ¿cuál fue la sorpresa de esto? Que el Jesús, el Mesías que ellos esperaban, no encajaba en Jesús. Porque Jesús les dijo a los fariseos, vean las palabras que les dijo Jesús a los fariseos. Mateo 23, 27 al 32. Les dijo: felicidades, fariseos, porque son lo que yo estoy buscando. Eso dice, porque son lo que yo esperaba que fueran. No. En lugar de decirles, de llegar Jesús con un mensaje y decirles: qué padre, los voy a hacer prósperos, los voy a bendecir, son bendecidos, que eran bendecidos por ser pueblo de Dios. Pero Jesús les habló en lo importante, y es donde puso el dedo en la llaga. Dijo: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si hubiésemos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Qué palabra tan fuerte era lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos esperaban una prosperidad externa y querían que les dijeran: ustedes son el pueblo de Israel y son los mejores. Esperaban una predicación de Jesús que fuera de motivación, de tal manera que el pueblo se motivara a pelear en contra de los romanos y sacar fuera a los romanos, y después ellos ser los que gobernasen todas las naciones. Eso era lo que ellos esperaban. Pero sin embargo Jesús traía un mensaje diferente a lo que esperaban, y Jesús les dijo: miren, yo estoy esperando de ustedes que ustedes sean por dentro santos, que por dentro sean limpios, que sean puros. Pero ellos creían que ya cumplían, porque con su boca honraban a Dios. Y Dios les dijo: no se trata de que ustedes sean cristianos de dientes para afuera. Se trata de que ustedes sean el pueblo de Dios desde adentro, genuina y auténticamente desde adentro, desde su corazón, desde lo más profundo de su corazón. ¿Acaso no es el mensaje resumido de las 7 iglesias en Apocalipsis? Jesús le dijo a una de las iglesias, a la iglesia Laodicea: no eres frío, ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio, te vomitaré de mi boca. Jesús no está esperando que seamos medio cristianos. Dios quiere cristianos de a de veras,
que estén dispuestos a dar su vida por el Maestro, porque Jesús dio su vida por amor a nosotros. Pero ahora, por causa de la fe, muchos no están dispuestos a renunciar a nada, y mucho menos a su vida. El Señor nos está llamando. Si Jesús entrara a la iglesia en este lugar y me dijera, a ver, siéntate por allá, y Jesús se parara en este lugar a hablar, ¿cuál sería el mensaje que Dios tiene para nosotros? ¿Sería como a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia fiel, a la iglesia que no se contaminó, era una iglesia fervorosa en el Señor, que buscaba a Dios, la iglesia Filadelfia? ¿O aquella iglesia que era fiel y fue fiel hasta la muerte, y que Jesús le dijo, sé fiel hasta la muerte, y que las elogió estas dos iglesias? O tal vez Jesús, ¿cómo nos hablaría a nosotros el día de hoy? No eres frío ni caliente, eres tibio, tal vez. Yo quiero que el Señor se exprese correctamente de mí. Cuando el Señor hable acerca de Cordero y León como congregación, como parte de la iglesia de Cristo en este lugar, ¿cuál va a ser lo que el Señor dirá de nosotros? Es más, en lo individual, en lo particular, en cada uno de nosotros. Fui buen siervo fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O nos va a decir, ¿cómo no? Si sabías que eras severo, si sabías que yo hago milagros y que multiplico, de la nada hago mucho, ¿por qué no negociaste tu mina? Y a lo mejor el Señor nos va a llamar la atención por la negligencia, pero de que Dios llama y habla con la verdad, porque Él mismo es la verdad, Él va a hablar con la verdad. Y hacia allá vamos la humanidad, y hacia allá va la iglesia, hacia un encuentro con el Señor. No es nada más repetir una oración para ser parte de la iglesia. Ahí es solo el comienzo. Lo que Dios está buscando es la transformación de nuestro corazón. Dice la palabra. Bueno, aquí vemos, el versículo 45 dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Imagínense, el Dios de amor, agarró unas cuerdas y les dio a uno que andaba vendiendo ahí, ¿no? Que tenía su mesita y que vendía borreguitos, agarró la soga y le dio. Y a lo mejor ni la vio venir el que andaba ahí vendiendo, y nomás dijo, ¡ay! Y ahí viene Jesús, y Jesús voltea la mesa y empieza, a lo mejor hasta una patada por ahí aventó no sé, pero Jesús estaba enojado, en serio. El Dios de amor estaba enojado. Como que a veces no pensamos en el Dios de amor más que en un Dios enojado. Pensamos en un Dios que, ay, se le va a pasar, no va a decir nada. No, Él es Dios de amor, no es un Dios pasalón. Es un Dios de amor, no es un Dios barco, y es un Dios justo. Ese Dios de amor estaba ahí. Pensar que Dios se enoja y que Dios castiga, a veces eso no entra en la mente de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hemos hecho un Dios a nuestra medida. Hemos hecho un Dios que pasa por alto la maldad sin arrepentimiento.
Dios pasa por alto la maldad y el pecado cuando hay arrepentimiento. Pero cuando no lo hay, cuando solamente hay necedad en lugar de conversión a Dios, Dios dice que al hijo que ama lo disciplina. Y a la iglesia Laodicea dice: yo amo y yo, se me fue la palabra, espérenme, aquí lo traigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿A cuántos ama el Señor? Entonces espere de Dios también la reprensión y el castigo. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Esto es importante conocerlo, porque a veces no se nos enseña al respecto. Y Dios es justo también. Veamos qué dice la palabra en el Salmo 86. Dice: oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dice: oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí. Son palabras de David. La soberbia, el creer que tenemos la razón, el creer que Dios disculpa cualquier cosa de nosotros sin haber arrepentimiento, eso es soberbia. Creer que Dios me tiene que aguantar con todo y lo que yo soy sin arrepentimiento, eso es soberbia. Y las personas soberbias siempre van a tener una actitud. Y la actitud hacia aquellos que son genuinos y hay arrepentimiento en su vida, los soberbios se levantan contra aquellos que genuinamente y que tienen el corazón conforme el de Dios. David no era un hombre, escuche bien, David no era un hombre que no falló a Dios, falló mucho, pero siempre se arrepintió. Se equivocó, pero se arrepintió. Y contra ese David que tenía el corazón conforme el de Dios, los soberbios lo persiguieron a él. Saúl, un hombre que también fue rey y se equivocó mucho, pero no se arrepintió. Aquellos que son como Saúl, que se equivocan, pero no hay arrepentimiento, siempre se van a levantar contra aquellos que verdaderamente tienen el corazón conforme el de Dios, como el que Dios está buscando, que son falibles, pero hay arrepentimiento en su corazón. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Dice que los soberbios no pusieron delante de ellos a Dios. Claro que no. Poner a Dios delante significa considerar a Dios primero antes de hacer cualquier acción. Antes de avanzar hacia adelante, lo primero que yo me voy a topar es a Dios. Los soberbios ponen a Dios atrás. Primero me involucro y luego le digo a Dios: Señor, bendíceme. Primero digo que sí al negocio y luego le digo a Dios: Señor, por favor, bendíceme, aprueba esto que estoy haciendo. Primero se casan en yugo desigual y luego: Señor, ahora sí bendíceme. Cuando dice la palabra, no en yugo desigual. Los soberbios así lo hacen. Los soberbios antes de tomar al tomar decisiones, primero actúan y luego consultan a Dios. Pero los que son conforme el corazón de Dios son como David. Antes de ir a la guerra, antes de ir a la batalla y tomar decisiones, primero consultan a Dios, claman a Dios, consultan la palabra y luego actúan. Porque no hay soberbia.
porque se saben que sus pensamientos son falibles, porque saben que son polvo y el único que tiene palabra sólida y que es verdadera y que nunca falla es Dios. La pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Los soberbios? ¿De qué lado estoy? ¿De los soberbios o de los humildes? Mis actos determinan quién soy. Dice versículo 15: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Me gusta este pasaje. Dice, Dios misericordioso. Tenemos un Dios misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Es parte de las características de Dios. Vea lo que dice. Dice que es misericordioso. Misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué es misericordia? Mereces el infierno, pero como hay arrepentimiento, ¿sabes qué? Yo recibo tu arrepentimiento, te limpio con mi sangre preciosa, pero te voy a dar, no te voy a dar lo que mereces. El infierno ya no es para ti. Eso es misericordia. Dios quita el castigo. Eso es misericordia. Gracias a Dios porque tenemos un Dios misericordioso. Cuando nos arrepentimos, Dios, ¿qué hace? Tiene misericordia y aparta el juicio y la ira de ti, porque hay arrepentimiento. Dios es misericordioso, pero dice que es clemente. ¿Cómo que es clemente? Clemente es tener benevolencia o compasión con que una persona, es la benevolencia y la compasión con la que una persona juzga. O sea, Dios no va a juzgar por maldad, sino Él es benevolente, Él es benévolo con las personas que está juzgando. Benévolo significa que tiene voluntad o afecto hacia alguien que está debajo de él o sobre quien ejerce autoridad. Dios tiene voluntad y afecto. Dice que Él es clemente. Él quita el pecado y luego te dice: te amo. Tengo algo mejor para ti. Él es benévolo. Él es clemente. Él tiene clemencia hacia nosotros. Gracias a Dios por esto, ¿no? Porque ese es el Dios de amor. Ese es el Dios de toda misericordia y de toda gracia. Pero luego este versículo dice: Dios misericordioso y clemente. Dice, lento para la ira. A veces no tomamos cuidado con lo que leemos y nos olvidamos de la palabra lento. No dice que se detiene. Dice lento. ¿Lento qué quiere decir? Que está avanzando despacito, pero avanzando en la dirección de ¿qué? De quien va a recibir el castigo. Entonces, Dios sí castiga y Dios sí llama la atención. Claro que sí, porque ahí lo dice, Él es lento, es más rápido. Lo que quiere decir es que Él prefiere la misericordia. Él prefiere tener misericordia y prefiere tener clemencia, usar la misericordia y la clemencia antes que la ira. A ver, yo le pregunto a usted respecto a sus hijos, ¿qué prefiere usted usar? ¿La clemencia y la misericordia o la chancla? Dice la hermana, la chancla. El cinto, ¿verdad? La vara. No, siempre queremos la misericordia, la clemencia, ser clementes con nuestros hijos. ¿A poco no? Benévolos a ellos. Ok, pero hay veces que no. Es más rápido que tengamos, es más,
Estamos tan dañados de maldad que a veces a nosotros como padres nos gana la misericordia y la clemencia y la damos cuando no hay arrepentimiento. Y nada más creamos hijos berrinchudos, hijos egoístas, hijos que creen que merecen todo. Utilizamos la misericordia y la clemencia sin que haya arrepentimiento en ellos. Y eso está mal. Recuerde que Dios, el Padre es el Padre perfecto. Dios no da la misericordia y la clemencia. No la da si no hay arrepentimiento. Pero escuche bien, también Dios es paciente porque dice que es lento. O sea, te estoy dando, sé que te portaste mal, pero te tengo afecto. Y me estás haciendo enojar, pero te tengo paciencia. Estás mal, arrepiéntete. Y nos habla una y otra y otra y otra vez. Pero que nosotros seguimos en lo mismo. Y llega un momento en que él dice el Señor, pues ya me tuve que quitar el cinto. Y ahí va el cinto. Y a veces son necesarias unas 2, 3 lágrimas, un mar de lágrimas, preferible aquí en la tierra que un mar de lágrimas por la eternidad en el infierno, no perdido, sin Dios. Entonces, también en el castigo y en la reprensión del Señor está el amor. Cuando usted castiga a sus hijos, cuando usted primero les llama la atención, habla con ellos, es fuerte, los confronta, usted está hablando, está utilizando amor también. Y también cuando utiliza el cinto, la chancla, la vara, también es amor. O el castigo, ¿verdad? No vas a ir para allá porque estás castigado. También es amor. Porque estamos atacando la soberbia. La soberbia que hay en todo ser humano, hasta de niños. Desde niños se presenta esa soberbia, se presenta esa carnalidad. Y hay que quebrantar esa voluntad. Entonces Dios utiliza pues su ira, su enojo. Acuérdense que Dios se enoja pero no peca. Airaos pero no pequéis. Entonces, así es nuestro Dios. Dios es el Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Dios de amor. Dice 1 Juan 4. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vea, ahora con lo que le acabo de decir, que la clemencia, la misericordia es amor, pero la reprensión y el castigo también es amor. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Dicho de otra manera, si ya sabemos que el amor, la clemencia, la misericordia, la reprensión y el castigo es amor, entonces está diciendo Dios, el que no disciplina y no castiga a sus hijos no ha conocido a Dios. Es lo que está diciendo. El que no es clemente, misericordioso, el que no reprende a sus hijos, regaña a sus hijos, y el que no castiga a sus hijos no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y parte del amor es la reprensión y el castigo. Porque Apocalipsis 3:19, lo vuelvo a leer, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cuántos de los que estamos aquí reprendemos y castigamos? Hacemos uso de la reprensión y el castigo. Eso también es amor. Es importante. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ay, es que está muy chiquito. Ay, es un niño, no le digan que no.
no sabe. Aquí dice que sí sabe. Hay que disciplinar a los hijos. Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, Hebreos 12:5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Al que ama, ¿qué hace el Señor? Lo disciplina. ¿Por qué Dios va a reprender y castigar a la iglesia? Porque nos ama. Ahora, también es algo bien importante. Cuando comprendemos que Dios reprende y castiga, el Señor quiere que lo sepamos, pero hacia lo personal y lo individual. Porque luego, ¿sabe qué es lo que hacemos como seres humanos carnales? ¿Con qué razón? A él lo castigó Dios. ¿Con qué razón? Por eso él está así. Somos buenos para juzgar. Y Dios no me puso a mí para juzgar, porque es Dios quien hace la disciplina. Es como cuando yo disciplino a mi hijo y va mi hija y le dice a Fer, ándale porque te portaste mal, y se va y se burla de él. Y le digo, cállate o te disciplino a ti. No nos corresponde a nosotros como hermanos meternos en la corrección y la disciplina del hermano, a menos que vayas a consolarlo, a menos de que vayas a abrazarlo. Llora con el que llora, ríe con el que ríe. Si vas a llorar con él, llora ahí. Pero no vayas en el sentido de juzgar y de qué bueno porque eres muy malo. Porque eres peor si actúas así. Es la verdad. No sé qué sea mal, el error que provocó el castigo o la persona que va y se burla del el que cometió el error. Pues claro que es peor el que va y se burla. Así es que nadie es juez de otro, ¿eh? Todos aquí. Más vale que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Eso es importante. Y como pastor lo tengo que enseñar, porque es el amor de Dios hacia la iglesia. En ese tiempo hay muchos que no tienen temor de Dios, y hay que tener temor de Dios. Que el temor al castigo, a la ira, a esa parte del amor de Dios, porque va a llegar, porque Dios me ama, ese temor de esa ira que está por llegar, me haga buscar la clemencia, me haga arrepentirme para obtener clemencia de Dios y misericordia y clemencia de Dios. Vea cómo el mismo amor de Dios, el temor a Dios es amor. El amor de Dios produce temor en mí. Ese temor al castigo, a la reprensión, es que son parte del amor de Dios, me van a llevar al arrepentimiento para obtener la misericordia y la clemencia. Es importante que como iglesia comprendamos todo el amor de Dios. En esta semana, pues es parte de lo que Dios ha estado hablando a la iglesia. Me di la tarea de buscar lo que en la Biblia significa el temor a Dios. Y cuando uno consulta cómo estaba escrito en el hebreo la palabra y cómo es que se hicieron las diferentes traducciones que son correctas, la palabra temor la palabra que se utiliza como temor en hebreo, en griego, que se utiliza ahí, se pudo haber traducido como temor. Primero ahí dice, esta palabra significa temor. Bien, entonces dije, ¿qué significa temor? Temor significa miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Temor es miedo.
Miedo a la reprensión y al castigo, claro que sí. Si no, pregúntale a mis hijos. Rápido, vete a poner la pijama. Ponte la pijama o voy por la vara. Hombre, esa varita es varita mágica. Voy por el cinto. Hombre, ¿verdad? Entonces, ¿hay miedo? Claro que sí. Hay miedo, claro que sí. Entonces ellos hacen lo correcto por el miedo y el temor. Eso significa temor. Busqué y eso significa temor. Miedo que se siente al considerar algo que puede ser perjudicial para ti. Pero también dentro de las palabras que ahí venían, que se podía haber traducido esa palabra también viene otra palabra que significa reverente. Ok, reverente es, reverente dice que muestra reverencia o respeto. Si juntamos estas dos definiciones, podemos definir qué es el temor a Dios. Reverencia o respeto no es el respeto al que estamos nosotros acostumbrados a tal vez a nuestros, al papá, a la mamá, porque tal vez nosotros tenemos una distorsión de la autoridad. O el respeto que algunos le tengan al presidente de la república porque le dicen de muchas cosas. O sea, o al que le tengan al gobernador o a la presidenta municipal, a quien sea de autoridad. A veces dicen pestes, ¿no? Hasta memes y se burlan. ¿Cuál respeto? Si ya no hay respeto. El respeto a los maestros. No hay mucho respeto. Entonces, eso lo tenemos distorsionado. Pero este es un respeto al que se le tienen a los reyes. Él es el rey soberano. Entonces, el rey tiene toda la autoridad. Un súbdito no está para considerar si sí o si no. Ahí es una reverencia, es yo me someto a ti. Eso significa la reverencia que Dios dice que es temor, es un sometimiento a Él porque Él es el rey. Entonces, en estas dos definiciones de estas dos palabras, si las juntamos, podemos sacar la definición de lo que es el temor de Dios. Y yo me di la tarea de hacer un parrafito con esa definición del temor de Dios. El temor de Dios es reconocer que Dios es Rey y Señor. Y por esta causa estoy obligado a obedecer y respetar su palabra, reconociendo que de no hacerlo recibiré su reprensión o castigo. Ese es el temor de Dios. A veces se diluye la palabra temor, como queriendo rebajar esa palabra a la interpretación y a la relación que nosotros como seres humanos carnales hemos diluido en nuestra rebeldía hacia la autoridad, que casi lo vemos de tú a tú. Lo respeto, sí, como no, pásele, con permiso, pásele. Y no es un sí, como no, pásele, no. Es un pásele firmes y sígalo. ¿Ok? O a veces es un, ay, con permiso, sí, pero ¿por qué? ¿No? Y pensamos que eso es respeto. No es respeto. Entonces, reconocer que Dios es Rey y Señor. Esto es el temor de Dios. Reconocer que Dios es Rey y Señor. Por esta causa estoy obligado a obedecer y respetar su palabra, reconociendo que de no hacerlo recibiré su reprensión o castigo. Eso es el temor de Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por tu palabra, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Te entregamos nuestra vida y nuestro corazón. Bendito Dios,
Ayúdanos a tener una correcta revelación respecto de quién eres tú y de tu amor. No dejes que distorsionemos tu esencia, que es amor. A veces, por esa distorsión, la iglesia ha vivido sin temor de ti y ha perdido la sabiduría. Muchas personas han perdido la sabiduría por la distorsión, por no enseñar correctamente el temor de Dios. Y esto ha llevado a que muchos cometan errores, cometan pecados y que sigan creyendo que están bien cuando están en problemas delante de ti. Tú has tenido paciencia y muchas veces la ira no ha llegado solo por la paciencia que nos tienes, esperando que con la reprensión entendamos. Pero a veces la reprensión no la escuchamos. No escuchamos tu palabra predicada aquí, predicada allá, y perseveramos en nuestra necedad. Señor, pero un día llegará la ira, el enojo, el castigo. Permítenos, Señor, ser personas entendidas, sabias. Señor, personas con temor de Dios, de tal manera que ese temor, ese miedo al castigo y la reprensión nos lleven al arrepentimiento y nos hagan obrar y obedecer tu palabra. Somos la iglesia de Cristo, somos tu pueblo, tu nación, somos el cuerpo de Cristo. Permítenos, Señor, tener la correcta revelación de tu palabra. Permítenos, Señor, escuchar bien. Dile a Dios: Espíritu Santo, me refugio en tu amor. Te pertenezco, Jesús. Dile a Dios: recibo tu misericordia. Me arrepiento de mis pecados. Dile a Dios: me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Dile: Señor, recibo tu misericordia y, Señor, tu benevolencia. Gracias por tu paciencia, porque no al primer error me cae el rayo o el castigo, sino que tienes paciencia y nos hablas y nos dices antes de que el castigo o la severidad tuya llegue. Ayúdanos, Señor, a volver nuestros ojos a ti. Ayúdanos a tener un corazón convertido a ti siempre. Sí, Señor, gracias, Dios. Dile a Dios: ayúdame a tener un corazón arrepentido. Háblale a Dios. Dile sinceramente, dile: Señor, ayúdame. Ayúdame a predicar el temor de ti, a enseñarlo en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Porque todo mundo necesita saber y conocer qué es el temor de Dios. Todos en la iglesia, porque conocer el temor de Dios es conocer el amor de Dios. Sí, Señor. Gracias, bendito Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor.
Levante sus manos junto conmigo en señal de rendición a Dios. Digámosle, iglesia, congregación, Cordero y León, dígale: Señor, queremos vivir postrados ante ti, con temor de Dios, con temor de ti, Señor, en nuestro corazón. Gracias, amado Dios, te amo, Jesús, te amamos, Señor. Te entregamos nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús. En Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. De esta manera quiero invitarle a que tome su diezmo y su ofrenda. Vamos a entregarle a Dios lo que es de Dios. Tome su diezmo y su ofrenda. Usted que está viendo esta transmisión, usted puede participar en entregar diezmos y ofrendas por medio de una transferencia electrónica. Ahí en la transmisión usted está viendo la cuenta de la iglesia en el Banco Scotiabank. Ahí viene el número de cuenta de la iglesia. Usted puede hacer una transferencia y de esta manera no quedarse sin la bendición de ser fiel a Dios en entregar sus diezmos y ofrendas. Usted que está aquí, le felicito por estar usted también aquí y le invito a tomar su diezmo y su ofrenda y vamos a ofrecerlos a Dios. Los cristianos diezmamos y ofrendamos porque la Biblia lo dice y lo enseña. Nada más porque Él es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia en nuestra vida. Gracias, Señor. Te pedimos, Dios, en este momento, que tú hagas que nuestro corazón sea obediente, Señor, y en ese sentido y en esa dirección es que nosotros diezmamos y ofrendamos, porque somos obedientes a tu palabra. Hemos hecho a un lado todo argumento que se levanta en contra de ti, en contra de tu conocimiento, de tu palabra. Y tu palabra enseña que lo debo de hacer. Y de esta manera entregamos los diezmos y las ofrendas, porque te amamos, Señor. Bendigo, Señor, a cada persona que es fiel en entregarlos, Señor. Bendícelos, protege, cuida su economía. Gracias, bendito Dios. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén, Señor. Gracias, Dios. De esta manera